ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, cuando bajó Jesús del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente lo rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué están discutiendo? De entre la gente, uno le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo, y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que los expulsen, pero no han podido. Jesús le contestó: gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndole echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre: desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó: ¿qué quiere decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas: creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él le respondió: esta clase de demonios no salen sino a fuerza de oración y de ayuno. Palabra del Señor. En el quinto día de la novena, preparándonos para celebrar la fiesta de nuestra Madre María Auxiliadora, el tema para la enseñanza en esta noche: el sacerdote embajador de Cristo en la tierra. Para que comparta esta enseñanza aquí en el barrio La Cruz, quienes nos siguen a través de las redes sociales. El barrio La Cruz pertenece al cantón Sucúa. Sucúa, la provincia de Morona, Santiago. Morona, Santiago está en la Amazonía ecuatoriana. Hemos invitado desde Venezuela al padre Luis Eduardo Toro, que es misionero de la misericordia. Por lo tanto, nosotros, ¿cuál es nuestra misión? Pedirle a Dios, suplicarle a Dios, le conceda la gracia del Espíritu Santo para que la palabra del reino llegue a cada uno de nosotros. Le damos al Padre, al iniciar la enseñanza, aplausos fuertes, porque es el enviado del Papa a anunciar la buena noticia. Padre Luis. 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 Padre Luis.
Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Bien, el Padre me ha pedido que hable un poquito sobre lo que es el sacerdocio embajador de Cristo. No es otra cosa, así para comenzar, sino el representante de Cristo en la tierra. Es lo que se llama otro Cristo. Y ese otro Cristo no significa que sean varios Cristos, sino el mismo Cristo en la persona del sacerdote, que actúa en el sacerdote. Ahora bien, ¿por qué nosotros decimos que existe el sacerdote y que es un embajador de Cristo? ¿Y cuál es el trabajo de ese sacerdote embajador de Cristo? Ustedes vieron hoy en el Evangelio cuando traen un endemoniado y los apóstoles, que son los que Jesús va a dejar dentro de la iglesia, como encargados de la iglesia, como sus ministros, todavía no habían aprendido la lección, estaban aprendiendo la lección. Le trajeron un endemoniado, ¿para qué? Para que le sacara ese demonio, pero no pudieron y estaban en esa pelea. Cuando llega Jesús le dice, ¿por qué? ¿Por qué estaban discutiendo? Porque no pudieron sus discípulos sacar el demonio. Jesús le dijo al demonio que saliera y después le preguntaron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos hacerlo? Y Jesús dio una respuesta fantástica. Porque esa clase de demonio sale con ayuno y oración. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Qué nos estaba diciendo Dios a través de su palabra? Uno, que los discípulos del Señor son aquellos representantes del Señor que van a colaborar, que van a ayudar en la tierra en la expulsión de los demonios, a destruir el demonio. Y el pecado es precisamente la obra del demonio que hay que destruir. Pero Jesús le está dando a los apóstoles una lección. Un sacerdote que no tenga oración y que no haga ayuno ofreciéndoselo al Señor, no tendrá esa fuerza total, plena, para poder expulsar unas clases de demonios. Dice esta clase de demonios, es decir, otra clase podrá hacerlo, pero esta clase de demonios no se puede expulsar si no es con ayuno y oración. Le está exigiendo a los apóstoles algo más. Si son sus apóstoles, deben no conformarse con lo más simple, sino deben ir más allá, ayuno y oración. Y de eso debemos estar nosotros, los sacerdotes, muy atentos. Debemos hacer ayuno y oración en nuestra vida, ofreciéndoselo al Señor para poder actuar en nombre de Cristo con toda autoridad, destruyendo los demonios en el mundo, destruyendo el pecado. Pues bien, el sacerdote es ese embajador de Cristo. Vamos a verlo en el Antiguo Testamento, cuál era la función del sacerdote como embajador, como representante de Dios. Yo quiero que ustedes vean en el Antiguo y después en el Nuevo Testamento la figura del sacerdote como aquel enviado de Dios, como aquel representante de Dios. Miremoslo primero en el Antiguo Testamento, Levítico capítulo 5, versículo 5. Ustedes van a ver al sacerdote ejercitando su ministerio. ¿Cuál es la función del sacerdote? Representar a Dios en la tierra. Y segundo, ofrecer sacrificios por el pecado. Ustedes lo van a ver. Escuchemos, Levítico 5, 5. En todos estos casos, el que cometió el delito. Observe, estamos hablando de delito, de pecado. El que cometió el delito, el que cometió el pecado, ¿vale? Confesará primero su pecado. Debe confesar su pecado. Y ustedes verán quién es el embajador, quién es el representante, quién es el ministro de Dios ante el cual el pueblo debe confesar su pecado cuando ha cometido un delito.
Pongan la lupa, presten atención y verán que es el sacerdote. Dale. Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé. Ahí. ¿Llevará a quién? A Yahvé. A Yahvé. Observen que el sacerdote está representando a Yahvé. Yahvé no se ve. Yahvé es invisible. ¿Cómo hace una persona para llevar una ofrenda, un sacrificio a Yahvé si no lo vemos? Pero debe haber un embajador, debe haber un representante que de parte de Yahvé reciba la ofrenda y que de parte de Yahvé dé el perdón de los pecados a esa persona que se ha confesado. Repítalo de nuevo, presten atención, repítalo de nuevo. Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra. Listo con la cámara para que tomen la foto. ¿Quién es el embajador de Dios que va a recibir la ofrenda por el pecado y va a hacer la expiación por el pecado? Listo. Y el sacerdote. Tomen la foto. Ahí está el embajador de Dios. Ahí está el representante de Dios. El sacerdote. Ese es el que representa a Yahvé. Yahvé es invisible. Usted nunca lo va a ver. El pueblo de Israel iba a confesar los pecados ante Yahvé. ¿Quién era el representante de Yahvé que escuchaba los pecados del pueblo? El sacerdote. ¿Quién iba a recibir la ofrenda de parte de Yahvé? El sacerdote. ¿Quién iba a hacer la expiación de los pecados? El sacerdote. El sacerdote entonces es el ministro, el embajador, el representante de Dios en el pueblo. Lo último que leyó. Y el sacerdote. Y el sacerdote, el embajador, el representante de Yahvé, hará la expiación por dicho pecado y persona. es el que tiene la autoridad, el poder de Dios de hacer la expiación por sus pecados. Entonces ustedes observan que en las Sagradas Escrituras ya no viene a decir cuál es la función del sacerdote: ser representante, ser embajador de Dios ante los hombres, con una misión especial: representar a Yahvé y liberar al pueblo de sus pecados. Ahora bien, eso no lo puede hacer cualquier persona. No es que usted agarró y dice: yo soy sacerdote del Dios Altísimo, así por así. No. Según Levítico capítulo 16, versículo 32, ¿cómo es que se llega a ser sacerdote, embajador, representante de Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados, para cooperar con Dios en la limpieza del alma de las personas, o para destruir al demonio, para acabar con el demonio, para expulsar el demonio a través de la expulsión del pecado, la liberación del pecado? Escúchenlo. ¿Cómo se nombra un sacerdote, un embajador, un representante de Dios en medio del pueblo? ¿Cómo dice la Escritura? El sacerdote. El sacerdote, aquí lo tienen, no necesitan de lente, lo están viendo. El sacerdote, ahora pongan la lupa. ¿Cuándo? ¿Cómo se constituye sacerdote? Al que hayan ungido. Primero, para ser sacerdote tiene que haber sido ungido. Segundo, Y consagrado. y consagrado. Entonces, observen ustedes que no cualquier persona puede llegar a ser embajador de Dios, representante de Dios, sacerdote de Dios, así por así. No. El sacerdote que haya sido, ¿cómo es? Ungido. Ungido y haya sido. Consagrado. ¿Alguna vez ustedes han ido a una ordenación sacerdotal? ¿Han visto cómo se ordena un sacerdote? Se unge, se consagra para que pueda ejercer su ministerio como sacerdote.
Porque está escrito, repítalo de nuevo, el sacerdote, al que hayan ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, hará la expiación. hará la expiación. ¿Y qué significa hará la expiación? Expulsará a los demonios a través del perdón de los pecados. Hará la expiación de parte de Yahvé, va a purificar al pueblo de todos sus pecados, lo va a limpiar, lo va a liberar, hará la expiación. Entonces, según la Biblia, Dios tiene ministros, embajadores, representantes, sacerdotes, que de parte suya, después de haber sido ungidos y consagrados, tienen la autoridad, tienen la potestad de parte de Dios. ¿Para qué? Para liberar al pueblo de sus pecados. Ahora bien, si eso lo creemos, entonces usted y yo vamos a comenzar a valorar, amar y a respetar al sacerdote. ¿Por qué? Porque es el que representa a Dios, porque es el embajador de Dios, porque Dios lo ha enviado y además porque viene a hacerme un bien. Es ante quien yo me puedo confesar, es ante el cual yo puedo presentar la ofrenda a Yahvé, es aquel ungido y consagrado que puede hacer la expiación por mis pecados, limpiarme y purificarme. Y yo debo entonces valorar a ese ministro de Dios en la tierra. Ahora, ustedes van a ver la razón teológica o la explicación, el ejemplo o no sé qué, póngale la parábola, no sé, póngale la palabra que ustedes quieren que no me llegue ahorita, pero es la comparación que la Biblia presenta de la función del sacerdote teológicamente en medio del pueblo de Dios. Josué, capítulo 3, versículo 14 en adelante. Aquí está la razón del ser del sacerdote. Según la Biblia, aquí está la explicación que da Dios por qué el pueblo necesita sacerdotes. Aquí está lo que dice Dios, el sacerdote es esto y sirve para esto. Y Dios respalda al sacerdote, apoya al sacerdote, está con el sacerdote, su ungido, su consagrado. Van a observar lo que la Biblia dice, la importancia del sacerdote en medio del pueblo. Cuando el pueblo levantó sus tiendas para atravesar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza. Aquí está, los representantes de Dios, los ungidos, los consagrados, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza. Se pusieron a la cabeza del pueblo. Aquí, primera enseñanza que da Josué. El sacerdote Dios lo ha colocado a la cabeza del pueblo. Y si Dios lo ha colocado a la cabeza del pueblo, el pueblo debe respetarlo. El pueblo debe amarlo. El pueblo debe corresponder al sacerdote. Yo, por mi parte, debo felicitarle. Estos días que he estado compartiendo con ustedes, he visto ese amor hacia el sacerdote, ese respeto hacia el sacerdote. Y he visto cómo ustedes, aquí en Sucúa, al sacerdote lo tienen así, como dice, como la cabeza en el pueblo. Repítalo. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza se pusieron a la cabeza del pueblo. Mire el retrato hablado que da Dios del sacerdote. El sacerdote está como cabeza del pueblo. Como cabeza del pueblo es el primero que debe caminar hacia Dios. Como cabeza del pueblo, el que debe guiar, orientar al pueblo. Como cabeza del pueblo significa aquel que Dios ha dejado para que guíe a su pueblo. Y si Dios lo ha dejado como cabeza del pueblo para que lo guíe y lo oriente, ustedes como creyentes deben dejarse guiar y orientar por esa cabeza del pueblo que según la Biblia es el sacerdote, el ministro, el embajador de Dios
Pero ojo, ¿qué pasa cuando el pueblo valora al sacerdote, lo respeta y lo tiene como al frente, como a la cabeza del pueblo, lo escucha y lo sigue? Paren la oreja, por favor. Aquí viene. Era el tiempo de la cosecha, y el Jordán desbordaba por todas sus orillas. Pues bien, apenas llegaron al Jordán los que llevaban el arca, y apenas tocaron el agua a los pies de los sacerdotes que observen, apenas tocaron el agua los pies de los embajadores de Dios, de los ungidos del Señor, de los consagrados al Señor. Al tocar el agua, ¿qué pasó? El caudal que bajaba de arriba se detuvo. Se detuvo el agua, dale. Y se amontonó a una gran distancia, a la altura de Adán, el pueblo vecino de Sartán. Durante ese tiempo, las aguas que bajaban al mar del Arabá, el mar salado, se derramaron porque habían sido cortadas de tal manera que el pueblo atravesó frente a Jericó. Observen cómo hay una figura de la importancia del sacerdote en medio del pueblo. Observen cómo Dios respalda al sacerdote, cómo Dios a su ungido lo acompaña, lo ayuda para salvar al pueblo, cómo lo usa para salvar al pueblo. Dice las Sagradas Escrituras que los pies del sacerdote tocaron el agua y las aguas se detuvieron y el mar quedó seco. Porque el agua estaba detenida, porque los pies del sacerdote habían tocado el agua. ¿Qué significa teológicamente esta enseñanza bíblica? Que el sacerdote es efectivamente el ungido, el consagrado de Yahvé. Que el sacerdote, Dios lo protege, Dios lo respalda, Dios lo acompaña. Que los pies del sacerdote son sagrados, tan sagrados que al tocar el agua, el mar se detuvo. Que alguien me diga que no es importante el sacerdote en medio del pueblo y que Dios no lo ha elegido y no lo ha consagrado, para la muestra un botón. Y ojo, cuando el sacerdote, el consagrado, el ungido del Señor, que va al frente del pueblo, pisa el agua se detuvo y ojo, el pueblo pasó por el mar como si fuera por tierra firme y el mar no los pudo destruir, no los pudo acabar. Y pudieron pasar el mar y se salvaron de los enemigos. Escuche. Los sacerdotes que transportaban el arca de la alianza de Yahvé se mantuvieron inmóviles en seco, en medio del Jordán, hasta que la nación terminó de atravesarlo. Israel pasó por un camino seco. Israel pasó por un camino seco. ¿Quién lo ayudó a pasar por el camino seco? El sacerdote. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que sin el sacerdote el pueblo no puede ver los milagros de Dios, no puede alcanzar la salvación de Dios, porque al pasar por lo seco alcanzaron la libertad, alcanzaron la salvación. Es el sacerdote quien le regala al pueblo de parte de Dios la oportunidad de alcanzar la salvación. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que el pueblo necesita del sacerdote para pasar en medio de las tormentas, en medio de las dificultades. Cuando el mar es fuerte y está bastante ahondado, necesita el sacerdote para que le tienda la mano, para que Dios tenga compasión del pueblo. Repita lo último. Israel pasó por un camino seco. Israel pasó por un camino seco. Todo aquel que quiera ver la importancia del sacerdote en las Sagradas Escrituras, allí lo puede encontrar. Solo un ciego, o solamente un ateo, o solo alguien que se resista a creer en la palabra de Dios, dirá: no, el sacerdote no es importante en el pueblo, no sirve para nada.
el sacerdote. A ver, voy a tratar de mostrarles ahora cuál es la función del sacerdote en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento del sacerdote? ¿Qué importancia, si tiene o no tiene importancia el sacerdocio en el Nuevo Testamento? Y le voy a mostrar si el sacerdocio solamente entonces existía en el Antiguo Testamento o hay también en el Nuevo Testamento. Vamos a ver primero en Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Según la Biblia, ¿qué es el sacerdote? ¿Qué función cumple en medio del pueblo como cabeza del pueblo? ¿Cuál es la tarea que Dios le ha dejado? Y ustedes van a ver que sigue existiendo dentro de la iglesia en el Nuevo Testamento esos sacerdotes que Dios ha querido dejar como cabeza del pueblo. Óigalo. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. Ahí, repítalo. Y los representa en las cosas de Dios. Por tercera vez. Y los representa en las cosas de Dios. A ver, el sacerdote representa al pueblo en las cosas de Dios. Va al frente, a la cabeza del pueblo. Representa al pueblo delante de Dios. Pero no solo eso. Escuche lo que viene. Dale. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Aquí, respire profundo. Vamos a comernos este caramelo. Relájate. Repítalo de nuevo. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Aquí está la tarea del sacerdote en medio del pueblo. Ofrecer dones y sacrificios por el pecado. En castellano, Dios ha dejado al sacerdote con la misión de administrar la misericordia de Dios, ofreciendo dones y sacrificios por los pecados del pueblo. Es el ministro de la misericordia de Dios, que como lo mirábamos en el Antiguo Testamento, era el representante de Yahvé ante el cual la gente iba a confesarse, y aquel que administraba el perdón, la reconciliación, la expiación de los pecados. Aquí dice la Biblia, el sacerdote es el que ofrece dones, ojo, y me detengo en la segunda parte, dones y sacrificios por el pecado. Ahora pregunto, ¿ustedes creen que en el Nuevo Testamento hay algún sacrificio por el pecado? ¿O no hay ningún sacrificio por el pecado? En el Antiguo Testamento existía. ¿En el Nuevo Testamento hay algún sacrificio por el pecado? Sí. Uno, ¿cuál? El de Jesucristo. El de Jesucristo. Los sacerdotes, ¿quiénes son? Los que ofrecen dones y sacrificios por los pecados del pueblo. En el Nuevo Testamento, ¿habrá algún sacrificio para el perdón de los pecados por el pueblo? Sí existe. No me pierdas esa cita. Y van ustedes a buscar Hebreos capítulo 9, versículo 15. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Verá que en el Nuevo Testamento hay un sacrificio para el perdón de los pecados. Hay una nueva alianza con un nuevo sacrificio. Vamos a escuchar 9:15 de Hebreos. Por eso, Cristo es el mediador de un nuevo testamento o alianza. Es el mediador de un nuevo testamento o alianza. Siga. Por su muerte. Ahí está el sacrificio. Repítalo. Por su muerte. Por su muerte. Él es el mediador de una nueva alianza. Por su muerte. ¿Qué es el sacerdote? El sacerdote es el que ofrece dones y sacrificios por el pecado. Jesucristo ofreció su sacrificio, su vida, como expiación, como perdón, para el perdón de los pecados. Ahora bien,
¿Y cómo sabemos entonces que en el Nuevo Testamento hay sacerdotes que ofrecen sacrificio? Y ese sacrificio es el de Cristo. ¿Cómo continúa ahí? Por su muerte fueron redimidas las faltas cometidas bajo el régimen de la primera alianza. Entonces, por su muerte fuimos perdonados. Es el sacrificio para el perdón de los pecados. ¿Y qué es el sacerdote? El que ofrece sacrificio para el perdón de los pecados. Y ahora queda la pregunta, cosa que los hermanos separados no saben, y dicen, ¿por qué en el Nuevo Testamento hay sacerdotes? ¿Por qué en la Iglesia Católica hay sacerdotes? Porque el sacerdote es el que ofrece dones y sacrificio por los pecados. Y Jesucristo ofreció su vida en la nueva alianza, en el Nuevo Testamento, como sacrificio para el perdón de los pecados. Sí, pero ahí no está el sacerdote, solamente Jesucristo que se ofrece. Ahora van a ver por qué existen los sacerdotes, los embajadores de Dios que siguen ofreciendo, ya no como en el Antiguo Testamento, sacrificio de animales, sino el sacrificio de Cristo en la cruz. Obsérvenlo. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Pablo viene a decirle a los corintios que el sacrificio para el perdón de los pecados es el de Cristo en la cruz. Pero Pablo viene a decir que hay hombres que ofrecen ese sacrificio para el perdón de los pecados. Y verán entonces, a eso es lo que nosotros llamamos sacerdote, a aquel que ofrece dones y sacrificio por el pecado. Y si Pablo dice que hay hombres que ofrecen ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, el sacrificio de la muerte de Cristo, si hay quien lo ofrezca, entonces ese que lo ofrece es sacerdote, porque está ofreciendo sacrificio por el pecado. Y eso lo hace el sacerdote de manos consagradas, ungido. Escúchelo. Yo he recibido del Señor. A ver, otra vez. Yo he recibido del Señor. Por tercera vez. Yo he recibido del Señor. Observe que Pablo dice que es el Señor quien lo ha querido así, lo ha dejado así, y él lo ha recibido de Dios, del Señor. Yo lo recibí del Señor. No es un invento del Papa. No es un invento de los curas, no es un invento del obispo, es un invento del Señor. Otra vez. Yo he recibido del Señor. ¿Qué es lo que Pablo ha recibido del Señor? Paren la oreja. Lo que a mi vez les he transmitido. Lo que a mi vez les he transmitido. Siga. El Señor Jesús. El Señor Jesús. La noche en que fue entregado. La noche en que fue entregado. Tomó pan. Tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió diciendo. Lo partió diciendo. Esto es mi cuerpo. Miren el sacrificio. Miren el sacrificio. Pablo está narrando. Yo lo recibí del Señor y yo se los he transmitido a ustedes. Eso significa que nosotros también debemos saberlo. Que la noche en que Jesús iba a ser entregado, tomó pan. Lo partió y lo entregó diciendo. Esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Observen el sacrificio. Vean que es un sacrificio, dale. Que es entregado por ustedes. Ahí está el sacrificio. ¿Qué es el sacerdote? El que ofrece dones y sacrificio. Sí, señor cura, me puede decir un hermano separado. Pero ahí está diciendo Jesús, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Pero ahí no está diciendo que está dejando sacerdotes. Ahí viene cuando dejan los sacerdotes. Él es el sacrificio. Esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Esto significa, yo soy el sacrificio. Ahora ponga cuidado cuando deja en el Nuevo Testamento los sacerdotes. ¿Qué es el sacerdote? El que ofrece sacrificio por los pecados. Ponga cuidado. Otra vez, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Pongan la lupa. Hagan esto. Otra vez. Hagan esto. Otra vez. Hagan esto. Háganlo. ¿Qué es el sacerdote? El que ofrece sacrificio por los pecados. ¿Cuál es en el Nuevo Testamento el
único, definitivo, auténtico, verdadero y pleno sacrificio para el perdón de los pecados, el del cuerpo de la sangre de Cristo. ¿Y qué le dijo Cristo a los apóstoles? Háganlo. ¿Y qué está haciendo cuando le dice háganlo? Que son sacerdotes que van a ofrecer ese sacrificio para el perdón de los pecados. Porque ¿qué es el sacerdote? El que ofrece sacrificio por el perdón de los pecados. Entonces Jesucristo está nombrando sacerdotes. Sí, ¿cómo sabemos? Por la orden que da. Hagan esto. El mismo sacrificio. Por eso el sacerdote en el Nuevo Testamento no ofrece otro sacrificio. Los hermanos separados, como no lo saben, dicen, ¿para qué ir a misa si el cura siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo? Claro, Jesús le dijo, esto, lo mismo que yo hice, lo van a hacer ustedes. No se puede cambiar. Ustedes van a 1000 misas y siempre será lo mismo. Porque Jesús dijo, agarró pan, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, el sacrificio para el perdón de los pecados. Y dijo, hagan esto. No dijo, cámbienlo, háganlo de otra manera, inventen. No, esto háganlo en memoria mía. En memoria mía tiene dos significados. Uno, el que le dan los protestantes, y otro, el que le dan los católicos. El que le dan los protestantes es como un mero recuerdo. El que le dan los católicos es, hagan esto en memoria mía, significa, háganlo y recuerde que fui yo quien le di la orden. Háganlo, no porque les guste ni porque le nazca, porque yo lo mandé, recuerde que yo lo mandé. Por eso Pablo en el 23 comienza diciendo, yo recibí del Señor lo que a mi vez les he transmitido. ¿Qué está diciendo? Que lo está haciendo como memoria del Señor, porque Él lo mandó. Yo recibí del Señor. Eso significa en memoria mía. Que lo hagamos porque Él lo mandó y punto. Recuerde que fue Él que lo mandó. Y sigue. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo, esta copa... Paren la oreja, vamos despacio, respiren profundo, pongan la lupa, observen, esta copa... es la nueva alianza. Es la nueva alianza... en mi sangre. En mi sangre. Hay una nueva alianza con la sangre, con el sacrificio de Cristo. Siga. Todas las veces que la beba... Hay que hacerlo. ¿Cómo sabemos que hay que hacerlo? De nuevo, porque dice, todas las veces que la beban, todas las veces que la beba significa que hay que hacerlo, como dice Pablo, yo recibí del Señor lo que me ve, lo he transmitido. Él dijo, hagan esto, y si le dice, hagan esto, todas las veces que lo hagan, háganlo, porque yo lo mandé. Todas las veces que lo hagan, háganlo en memoria mía. Háganlo porque yo lo mandé, porque yo los ordené. Entonces ahí donde viene la palabra ordenación sacerdotal, que yo cuando estaba pequeño y hablaban de la ordenación, yo pensaba que los seminaristas estaban desordenados, y cuando el obispo los ordenaba, agarraban el orden que necesitaban, dejaban de ser desordenados. Después me di cuenta que esa ordenación no es lo contrario a desorden, es una orden. Es como cuando usted le dice al hijo, hágame esto y punto, he dicho, ya, hágalo. Es una orden. Y cuando Jesús dice, hagan esto, no dice si les gusta, si están de acuerdo, si les parece. No, háganlo, hay que cumplirlo y punto. Los católicos lo cumplimos y punto. Los hermanos separados no lo cumplen, es un problema de ellos. Desobedecen la orden. Hagan esto cada vez. ¿Otra vez cada qué? ¿Cada vez? Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Y entonces observe que Jesucristo dejó a los sacerdotes. ¿Cómo sabemos? Porque se puede hacer muchas veces, se puede hacer. La misa se puede celebrar muchas veces. ¿Quién lo va a hacer? Los sacerdotes. ¿Cuáles? Aquellos que Jesús dijo, háganlo. Los que tienen la autoridad, los que han sido ungidos, los que han sido consagrados para ofrecer sacrificios por el pecado. Y en este caso, el de la nueva alianza, que es el de Cristo. Siga.
Fíjense bien, Fíjense bien. cada vez que comen de este pan. Escuchen, hermanos. Fíjense bien. Cada vez que coman de este pan, no sé si ustedes observan que sí se puede realizar a lo largo de la historia. Repítalo. Fíjense bien, Fíjense bien. cada vez que comen de este pan. Fíjense bien. Se puede hacer muchas veces. Por eso en la Iglesia Católica se hace muchas veces. Fíjense bien significa presten atención, paren la oreja, pongan la lupa. Eso significa fíjense bien. Fíjense bien, cada vez, otra vez. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan Cada vez que coman de este pan y beben de esta copa, y beben de esta copa, paren la oreja. están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Se está ofreciendo el único sacrificio de la muerte del Señor hasta que Él venga. Y diría Cantinflas, he dicho, caso cerrado. Entonces, ¿cómo se va a ofrecer ese mismo sacrificio hasta que Él venga si no existen los sacerdotes? ¿Y cómo lo pueden ofrecer los evangélicos, si ellos no tienen sacerdote? Si Jesús dijo, cada vez que lo hagan, háganlo en memoria mía. Y lo último, ¿cómo es? La última frase se me fue. Ya. Están proclamando Más atrasito. Ya. Fíjense bien. Fíjense bien, desde ahí. Otra vez. Fíjense bien. Fíjense bien. ¿Ven que no está inventando la iglesia nada? Es que Jesús lo dejó. Fíjense bien. Cada vez que comen de este pan Cada vez que ustedes van a la misa y beben de esta copa, a comer del pan y beber de la copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. se está ofreciendo el sacrificio de Cristo hasta que Él venga. ¿Quién lo tiene que hacer? Aquel que recibió la orden. Háganlo. Los sacerdotes, que son los que ofrecen dones y sacrificios por el pecado. Y por eso en la Iglesia Católica hay sacerdotes, porque Jesús dijo que ese mismo sacrificio tenía que ofrecerse hasta que Él venga. Y ya lleva 2000 años la Eucaristía celebrándose hasta que Él venga. ¿Quién lo hace? Los sacerdotes. ¿Y por qué los protestantes no tienen sacerdotes? Porque no creen en el sacrificio de Cristo, que es hasta que Él venga. Porque no creen que Dios tiene embajadores en la tierra para limpiar y purificar al pueblo del pecado. Y en el Nuevo Testamento con el único sacrificio, que es el de Cristo. Ya sé que algún hermano separado que me está escuchando podrá decir, es que en el Antiguo Testamento sí había sacerdote y en el Nuevo Testamento Cristo eliminó el sacerdocio. Eso no está escrito. Eso es cuando ustedes escuchen que diga que Cristo eliminó el sacerdocio, que ya no hay sacerdocio, diga palabra de Satanás, porque eso no está en la Biblia. ¿Saben qué es lo que está en la Biblia? Que Cristo no eliminó el sacerdocio y lo acabó, sino que lo cambió. Y si algún hermano separado busca la verdad, vamos, Hebreos capítulo 7, versículo 11 en adelante. Dios no elimina el sacerdocio, Dios cambia el sacerdocio. En el Antiguo Testamento era uno, el de Aarón, y en el Nuevo Testamento es otro, el de Melquisedec. No lo elimina, lo cambia. Yo le voy a mostrar con la Biblia donde dice que Dios cambia el sacerdocio. Que un hermano separado me busque donde diga que Dios eliminó para siempre el sacerdocio. Eso no existe. Eso es palabra de Satanás. Y si algún hermano cree que es mentira, búsqueme la cita, lo reto. Búsqueme la cita donde diga que el sacerdocio con Cristo fue eliminado totalmente. Y yo le busco donde dice que no fue eliminado, que fue cambiado el sacerdocio. Póngale cuidado. Así pues, el sacerdocio de los levitas, el del Antiguo Testamento, el de la tribu de Leví, el de Aarón,
que es el fundamento de la legislación de Israel, de la antigua alianza, no es capaz de llevar al pueblo a la religión perfecta. no llevaba a la religión perfecta, no llevaba a la perfección. Siga. De lo contrario, De lo contrario, vamos despacio. ¿qué necesidad habría ¿Qué necesidad habría de otro sacerdocio, de otro sacerdocio? Paren la oreja. no a semejanza de Aarón, Otro, no dice que se eliminó. Otro sacerdote, no a semejanza de Aarón. sino a semejanza de Melquisedec? Y hermanos separados que me sigue, si busca la verdad, apele por la Biblia suya de usted. No escuche lo que está leyendo esta hermana, porque usted puede decir que esa Biblia está adulterada. Busque en la Biblia suya de usted y verá que el sacerdocio no se eliminó, se cambió. Paren la oreja, pongan la lupa, presten atención para que nunca le crean a los protestantes. Dale, Y si hay un cambio, otra vez, y si hay un cambio, otra vez. y si hay un cambio, Cambio, no eliminado, cambio, otra vez. y si hay un cambio en el sacerdocio, Ahí, comas ese caramelo de chocolate de fresa y no se deje engañar de los pastores mentirosos y falsos. Hay un cambio en el sacerdocio. No dice, se destruyó, se acabó el sacerdocio. Cristo no eliminó el sacerdocio. Cristo cambió el sacerdocio. Que era el sacerdote del Antiguo Testamento a la manera de Aarón, ofrecía sacrificios de animales. Que el sacerdocio del Nuevo Testamento, el del cuerpo y la sangre de Cristo, no lo eliminó porque dijo, hagan esto en memoria mía. Y cada vez que lo hagan, están proclamando la muerte del Señor hasta que vuelva, dice Pablo. Entonces, sí hay sacerdotes que sigan ofreciendo ese sacrificio. Y ojo, hermanos, los hermanos separados no lo saben. ¿Y por qué no lo saben? Porque no ha existido un católico que se lo enseñe. Ese es el problema. ¿Y por qué los católicos no se lo hemos enseñado? Por aquí entre nos. Porque no tenemos tiempo para leer la Biblia. Estamos muy ocupados. Así es. Pero la Biblia dice que el Señor no ha cambiado, no ha eliminado, ha cambiado el sacerdocio. Y ahora, cuando los hermanos separados dicen que no, que el sacerdote es el diablo con sotana, que el sacerdote no sé qué, que el sacerdote no sé qué más, mire lo que dice la Biblia, lo que es el sacerdote, y entonces verán por qué los hermanos separados le tienen rabia a los sacerdotes. ¿Y por qué ellos se sienten bravos cuando ven a un sacerdote y maldicen al sacerdote? Escuche, porque el sacerdote, vuelva a Hebreos capítulo 5, del versículo 1 en adelante, cuando va hablando de lo que es el sacerdote, y ustedes verán entonces por qué los hermanos separados no quieren al sacerdote. Y ojo, y si el sacerdote es el enviado del Señor, el embajador del Señor, el que ofrece dones y sacrificios, y la tarea es limpiar y purificar al pueblo de sus pecados, pregunto, ¿al diablo le conviene que hayan sacerdotes? No, porque el diablo no quiere que el pueblo sea limpiado, purificado de sus pecados, no quiere. Y por eso el blanco número 1 de Satanás es el sacerdote. Por eso siempre Satanás va a atacar al sacerdote. Porque es el embajador, es el representante de Dios y el diablo está en contra de Dios. Va a tratar de eliminar, de atacar, de acabar con los sacerdotes. Dale. todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. Siga. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Ofrece dones y sacrificios por los pecados. Pase al versículo 4, escuche. Nadie se apropia esta dignidad. Otra vez. Nadie se apropia esta dignidad. Otra vez. Nadie se apropia esta dignidad. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo llama la Biblia el ser sacerdote? ¿Una desgracia? ¿Un pecado?
No, ¿cómo lo llama otra vez? Nadie se apropia esta dignidad. Ser sacerdote, óiganlo bien, ser sacerdote es una dignidad. Es un caché, es ser representante, embajador, es ser ministro de Dios en la tierra. Eso es un caché. Es una dignidad, y por eso el diablo se pone bravo con los sacerdotes. Y por eso el diablo manda a sus trabajadores a ofender, a insultar a los sacerdotes. Y por eso el diablo quiere que usted le agarre odio a los sacerdotes. Y por eso los hermanos separados envidian a los sacerdotes, porque ellos no pueden tener esa dignidad. Y nosotros en la Iglesia Católica tenemos esa dignidad de sacerdocio. Y es una dignidad porque Dios ha elegido al sacerdote para ser su embajador. Eso es un caché. Eso es algo digno. Amados hermanos, ojalá que usted y yo supiéramos amar, respetar al sacerdote, mirar una dignidad. Ojalá que los jóvenes supieran que ser sacerdote es una dignidad. ¿Cuántos jóvenes que supieran, que ustedes les enseñaran, catequistas, que padres de familia, le enseñaran que el ser sacerdote es una dignidad? ¿Cuántos sacerdotes se irían al seminario? Pero ¿cómo cuesta? ¿Cómo cuesta que los jóvenes vayan al seminario? Porque el mundo le ha hecho creer que el ser sacerdote no es una dignidad. Y la Biblia dice, la mayor dignidad que le puede tocar a un hombre sobre la tierra es ser sacerdote del Dios Altísimo. Esa es la mayor dignidad. Jóvenes, Dios quiere que ustedes trabajen y sean embajadores de Dios, trabajadores del reino, que alcancen esa dignidad de ser representantes de Dios en la tierra. No tengan miedo si sienten ese llamado de seguir al Señor. No tengan miedo, responda. Hay muchos que se meten a vagos. Hay muchos que se meten a autores. Hay muchos que se meten a ladrones. Hay muchos que se meten a abogados, hay muchos que se meten a políticos, hay muchos que se meten a guerrilleros, hay muchos que se meten a asesinos, pero hay pocos que se meten a sacerdotes. Y la dignidad no es ser un asesino, y la dignidad más grande no es ser un presidente. La dignidad más grande, el caché más grande es ser sacerdote del Dios Altísimo. ¿Cuántos jóvenes se animan a ver para ser sacerdotes del Dios Altísimo? Sería lo mejor. Podríamos decir con orgullo lo que dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 20. Pablo con orgullo, con caché, con alegría, con gozo, dice en 2 de Corintios 5 lo que es el sacerdote. Y lo que hoy estamos tratando de explicar, escúchenlo, 2 de Corintios 5:20. Nos presentamos pues, después de todo lo que le he dicho, que es el sacerdote, nos presentamos pues como embajadores de Cristo. Otra vez. Como embajadores de Cristo. Otra vez. Como embajadores de Cristo. Como embajadores de Cristo. Nos presentamos pues. El sacerdote es un embajador de Cristo. ¿Por qué es un embajador de Cristo? Porque recuerde que es el que ofrece el sacrificio por el pecado. ¿Por qué es un embajador de Cristo? Porque recuerden lo que dice allá San Juan capítulo 20 versículo 21. Porque el sacerdote es un embajador de Cristo. Y Pablo lo dice con orgullo. Nos presentamos pues, no como embajador del presidente de Ecuador o de Venezuela o de Estados Unidos. Embajador de Dios en la tierra. Qué lujo, qué caché, qué dignidad. ¿Por qué el sacerdote es un embajador de Cristo? Óiganlo. ¿Por qué es embajador el sacerdote? ¿Por qué es sacerdote y por qué embajador? Escúchelo. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a Aquí viene, pongan la lupa para que vea por qué es embajador, dale. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Ahí ven el retrato, un embajador, un enviado por Cristo. Yo los envío
aunque los protestantes no estén de acuerdo, aunque no lo reciban, aunque no los quieran, no importa, yo los envío. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué? Yo los envío, repítalo. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. En castellano, ¿sabe qué significa? Que Jesucristo tiene sus enviados, embajadores, ministros y sacerdotes en la tierra. Sí los hay y están dentro de la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo lo ve, Cholito? Están dentro, los embajadores de Cristo están en la iglesia de Cristo. Por eso los protestantes nunca podrán tener sacerdotes, porque no pertenecen a la iglesia de Cristo y no han recibido la autoridad, el poder. Por eso ustedes verán que los protestantes lo que hacen es comer galletas con Coca-Cola o Pepsi-Cola. Y por eso ellos no pueden decir que ahí está el cuerpo de Cristo, no lo pueden hacer, porque no están ordenados, no han sido consagrados, no han sido ungidos por el Señor para eso. Solo la iglesia católica se da el lujo de saber que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo, porque son ministros ordenados. Los demás lo que hacen es obras de teatro. Repítalo. Como el Padre me envió. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Hay enviados, hay embajadores. ¿Y por qué sabemos que esos enviados y esos embajadores son sacerdotes? ¿Por qué los llamamos sacerdotes? ¿Recuerda cuál era la función del sacerdote? Perdonar los pecados. Miren, para que vea que Cristo envió a sus embajadores. ¿Y por qué nosotros los llamamos sacerdotes? Por la misión que les dio. ¿Cuál es la misión que les dio? Dale. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Aquí está. Tomen la foto para que vean los sacerdotes, que sí Cristo tiene sacerdotes, aquellos que ofrecen sacrificio por los pecados. Tomen la foto, dale. A quienes descarguen de sus pecados. ¡Pácata! Los está nombrando sacerdotes, porque los sacerdotes son los que tienen la autoridad por parte de Dios para hacer la expiación por los pecados. Por eso le dice, a quienes ustedes perdonen los pecados, ¿qué le está diciendo? Yo los estoy nombrando mis sacerdotes con la misión de perdonar pecados. ¿Por qué los protestantes no tienen la confesión, el perdón de los pecados? Porque no tienen sacerdotes. Los únicos que tienen la autoridad de perdonar los pecados son los embajadores de Cristo, los sacerdotes que Cristo le dijo otra vez, a quienes descarguen de sus pecados serán liberados. Segundo, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Jesucristo sí tiene embajadores en la tierra para perdonar pecados que se llaman sacerdotes por la misión. Han recibido la misión de perdonar los pecados. Ahora, los hermanos separados para acabar con el sacerdocio, para acabar con la iglesia católica, porque la van a acabar, dicen ellos, y llevan 500 años tratando de acabarla y no la han acabado. Para tratar de acabar con la iglesia de Dios, dicen, es que los curas no pueden ser embajadores de Dios, porque son unos pecadores. Miren los escándalos. Mira ahorita en Chile el escándalo que hay, que los obispos están diciéndole al Papa, ponemos nuestro cargo a la orden, haga con nosotros lo que quiera. Por los escándalos que han existido. Ve, ¿cómo van a ser sacerdotes? ¿Cómo van a ser embajadores de Dios si son unos pecadores? Ay, sí, descubrieron América, descubrieron el océano, descubrieron el agua tibia. Otra vez, Hebreos 5:1, para que ustedes se den cuenta que el sacerdote es un embajador de Cristo para el perdón de los pecados, pero que él mismo es pecador. Escúchelo. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. Y escuche, siga.
Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Pongan cuidado para que vean que el sacerdote también es un pecador, que los protestantes no han descubierto el agua tibia. Pongan cuidado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados. ¿Por qué es capaz de comprender a los ignorantes y extraviados? Pues también lleva el peso de su propia debilidad. Repítalo. Pues también lleva el peso de su propia debilidad. en ninguna parte de la Biblia dice que el sacerdote es un hombre impecable. Eso lo dice Satanás, pero eso no lo dice la Biblia. Y eso lo repiten los protestantes, pero eso no lo dice la Biblia. ¿Y sabe qué? A pesar de que el sacerdote es un pecador, ¿sabe qué dice la Biblia? ¿Cómo debe hacer el pueblo ante ese embajador de Dios que es un pecador? Ante ese representante de Dios que es un pecador. ¿Cómo debe actuar el pueblo? Levítico capítulo 21, versículo 8. ¿Qué es un pecador? ¿Quién no sabe que el cura es un pecador? ¿Quién no sabe? Somos pecadores. Pero eso sí, pecadores que buscamos luchar todos los días contra el pecado, que queremos salir del pecado, que andamos luchando por hacer las cosas bien, que fallamos como seres humanos, pero que tratamos de hacer las cosas bien. Y escuche cómo dice la Biblia que tenemos que tener al sacerdote presente. Óigalo. Al sacerdote lo tendrás por santo. Repítalo. Al sacerdote lo tendrás por santo. ¿Observan algo? Pongan la lupa. Ahí no dice, el sacerdote es un santo. No, no inventen. Repítalo. Al sacerdote lo tendrás por santo. Se lo traduzco en castellano. Que el sacerdote es un pecador como usted y yo, pero porque es un embajador de Dios, porque es un ministro de Dios, usted lo deberá tener por santo. No es un santo, pero usted lo debe tratar, lo debe respetar, lo debe valorar, lo debe amar por ser embajador de Dios y lo debe tratar como si fuera un santo. No dice que es santo. Dice cómo debe ser la actitud del pueblo para con el sacerdote. Y la pregunta sería, pueblo cristiano, ¿usted está cumpliendo lo que dice la Biblia? ¿Al sacerdote lo tendrás por santo? ¿O se está dejando contaminar la mente de los protestantes y del mundo que dicen que el sacerdote es el diablo con sotana? Que me muestren la Biblia donde dice que el sacerdote es el diablo con sotana. Y yo les muestro donde dice que al sacerdote lo tendrás por santo. No dice que es un santo, lo tendrás por santo. Repítalo y sigue. Al sacerdote lo tendrás por santo. Siga. Pues él ofrece el pan de tu Dios. Él ofrece el pan de tu Dios. Es el que ofrece el pan de tu Dios, el que te alimenta espiritualmente. Siga. Será santo para ti. Oigan. No dice, será santo porque no tenga pecado. No, repítalo. Será santo para ti. Será santo para ti, no porque no tenga pecado. ¿Por qué será santo para ti? Pare en la oreja, por favor. Porque yo soy santo. Porque yo soy santo. El Señor dice, usted tratará al sacerdote con respeto y con amor porque es mi embajador. Yo lo elegí, yo lo consagré, yo lo ungí y porque yo que lo llamé soy santo, usted lo debe respetar y tratar como un santo, no porque él no tenga pecado, sino porque yo lo elegí. Y mire cómo dice Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos 13, 17, para que vean cómo debemos portarnos nosotros con los ministros, con los sacerdotes, con los embajadores de Dios, con los que van a la cabeza del pueblo. Obedezcan a sus dirigentes. Otra vez. Obedezcan a sus dirigentes. Otra vez. Obedezcan a sus dirigentes.
obedezcan a sus dirigentes. Siga. Y estén sumisos, Y estén sumisos, pues ellos se desvelan por sus almas. pues ellos se desvelan por sus almas. Ellos están luchando por salvarlos a ustedes. Ellos tratan de hacer las cosas bien y le ofrece al pueblo la oportunidad de la salvación, como allá, como dice Josué, que los hizo pasar por el mar, pero como en tierra seca. Ellos luchan por ustedes. Amen, respeten, obedezcan a sus dirigentes, a los ministros de Dios, a los que Dios ha colocado al frente de tu casa, de su casa. Y ojo, y voy a terminar para no encadenarme. Voy a terminar con lo que la Biblia dice a los cristianos por labios de Jesucristo, a los cristianos de todos los tiempos en San Lucas, capítulo 17, versículo 11. Para los cristianos verdaderos, los falsos no. Para los verdaderos evangélicos, para los evangélicos no. Para los evangélicos, no para los evangélicos. Los evangélicos son los que no obedecen a la palabra de Dios, los que cambian la palabra de Dios. Los evangélicos somos nosotros, los católicos, que obedecemos el mandato de Dios. Por ejemplo, miren ustedes, ¿cuál es el mandato de Jesús para los cristianos de todos los tiempos? ¿Cuál es el querer? ¿Cuál es el proyecto del Señor para con nosotros? Escúchenlo. San Lucas 17:11. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Y al entrar en un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban. A ver, observe. Se encuentran 10 leprosos personalmente, cara a cara con el Señor. Y le dicen: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Observen esto. Esta es la teología protestante. La teología protestante significa: usted tiene que ir directamente a Jesús. No tiene que utilizar los embajadores de Jesús. Jesús no dejó embajadores. Usted tiene que ir directamente a Jesús y decirle: Señor, perdóname, y ya, listo. Señor, límpiame, y ya, listo. Señor, purifícame, y ya, listo. La teología protestante en esta cita se va para el suelo. Llegan los leprosos, que representa al pecador sucio del alma, que necesita ser redimido, salvado por Jesús, que es misericordioso, y le grita: Jesús, Señor, ten compasión. Y Jesús sí tiene compasión. Pero ustedes verán cómo Jesucristo le va a decir: vaya, yo tengo mis embajadores. Vaya, yo tengo mis ministros. Vaya, yo tengo misericordia, pero yo tengo mis instrumentos, a los hombres que yo mandé por el mundo a repartir la misericordia mía de yo. Escúchelo. Le gritaron otra vez. Y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Como hacen los protestantes, que dicen: yo me confieso directamente con Jesús. Él es el único que me puede limpiar y purificar. Aleluya, gloria al Señor. ¿Y ahora qué dice la Biblia? Jesús les dijo. Jesús les dijo: no, protestantes, así no es. Escuche. Vayan y preséntense a los sacerdotes. ¡Oh! Otra vez. Vayan y preséntense a los sacerdotes. Otra vez. Vayan y preséntense a los sacerdotes. Jesucristo, ¿qué está diciendo teológicamente? Que Él tiene misericordia del pueblo, que Él quiere limpiar y purificar al pueblo de la lepra del pecado, pero que para eso ha dejado a sus ministros, a sus embajadores, a sus sacerdotes que ofrecen sacrificio por el pecado. Pero da un mandato: vayan y preséntense a los sacerdotes, ellos son mis representantes. ¿Y qué dicen los protestantes? Yo ir ante un hombre pecador igual que yo, aunque sea Jesús mismo que lo mande, no le hago caso, porque el pastor me dijo que no. Y ellos prefieren obedecerle al pastor antes que obedecerle a Jesucristo. Que la orden fue clara, que está escrito, que está plasmado en la Biblia, que es palabra de Dios, pero que ellos no obedecen. ¿Cómo se le ocurre decir a los hermanos separados que ellos son
evangélicos si ellos no creen en el evangelio, no obedecen el evangelio? ¿Cómo se atreve a decir que son verdaderos cristianos si no obedecen a Cristo? Obedezcan pues. ¿Quiere ser cristiano? Obedezca a Cristo. Repita qué dice Cristo. Vayan y preséntense a los sacerdotes. Hermanos separados, ¿usted le hace caso a Cristo? Repita qué dice Cristo. Vayan y preséntense a los sacerdotes. Eso no es para usted, eso es para los cristianos. Y usted es cristiano de puro título, cristiano evangélico. Eso es para los creyentes verdaderos. ¿Por qué usted es católico y yo vamos al sacerdote? Porque es una orden, un mandato que Jesús dejó. Vaya, preséntese a los sacerdotes. Y para que vean que sí, Dios tiene embajadores y que Dios actúa por medio del sacerdote, paren la oreja. Mientras iban, quedaron sanos. Obedecieron. Y cuando una persona obedece a Dios y va a los ministros, a los embajadores, a los sacerdotes que tienen la misericordia de Dios, que administran la misericordia de Dios, dice la Biblia, queda la persona limpia. Entonces se cumple lo que Jesús le decía a los apóstoles. Reciban al Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonen los pecados, quedarán limpios. Pero a los protestantes que no obedezcan mi mandato, vayan al sacerdote y no quieran confesarse, le quedarán los pecados encima de ellos, quedarán sin perdonar. Yo no sé si es que los hermanos separados no han escuchado esto o es que nadie se los ha predicado. Pues hasta hoy tenían la excusa de decir que nadie se lo había predicado. Pero hoy el Señor les dice, vaya, preséntese a los sacerdotes. Que sea pues la hermana que termine. Repita la frase, vayan Y preséntense a los sacerdotes. Que le quede resonando esta frase a partir de hoy. Vaya, preséntese a los sacerdotes. ¿Qué van a hacer ustedes, protestantes, que no tienen sacerdotes? ¿Para dónde van a agarrar? Vaya, preséntese a los sacerdotes. Que esta palabra de Dios nos ayude a crecer, nos ayude a fortalecer en la fe y podamos sentirnos orgullosos, felices y dichosos de estar en la única iglesia de Jesucristo, donde están los únicos y verdaderos embajadores de Cristo, los sacerdotes que pueden y tienen la autoridad y el mandato de Jesús para perdonar pecados, para limpiar nuestra alma de toda culpa y así nuestra alma pueda estar en paz con Dios. No se dejen engañar por el diablo, porque el diablo no quiere que tengas un alma limpia y pura. Y no quiere que vaya al sacerdote, porque no quiere que usted reciba el perdón de Dios. Que Dios les ilumine. Que